Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Hace algunas semanas ya tuvimos la reseña completa de este reloj Casio W800H, un excelente modelo de la línea clásica de Casio, pero ahora quiero centrarme directamente hacia la configuración de hora, fecha, alarma y demás funciones. Sin más, pues vamos a verlo. Ya la descripción nos indicó con qué vamos a comenzar, pues nos ponemos en la pantalla principal, horas, minutos y segundos, por debajo la fecha se encuentra completa y por arriba tendremos el nombre del día en inglés dentro de ese pequeño recuadro. La configuración se hará con los botones de Adjust Mode y el del lado derecho 1224. Para iniciar dejamos presionado Adjust un par de segundos y estos mismos empiezan a parpadear, ahí entramos en la configuración. Si presionamos este botón derecho nos los va a reiniciar a 0 en el caso de que queramos cronometrar con algún otro reloj. Presiono y lo envía a 0 tantas veces como quiera. Pero ¿qué pasa si los segundos ya rebasan la cantidad de 30? Lo que va a suceder es que en minutos nos va a recorrer uno más. Vemos aquí de 29 ya rebasamos los 30 segundos. Si en cualquier momento presiono, pues lo que va a pasar en minutos es que se nos va a adelantar uno más. Si aquí se encuentra en 1, pues ya nada más presiono otra vez y nos va a estar enviando a 0 cada vez. Para cambiar ya a la configuración de horas, lo que vamos a presionar es el botón Mode del lado izquierdo una vez y empieza a parpadear. De aquí sabemos que se encuentra en PM porque en la pantalla tenemos esta pequeña P. Para empezar a cambiar de 12 pues a 1 en adelante será con el botón derecho. Solamente podemos ir hacia adelante, en ningún momento podemos ir hacia atrás con algún otro botón. Si dejamos presionado pues nos avanzará un poco más rápido. Ahí como ya rebasamos las 12 pm, ya nos cambia a 12 m y lo sabemos porque se borra la pequeña P. Esto si nos encontramos en el formato de 12 horas. Porque si la configuración la tuviéramos en 24, pues ya nos lo estaría cambiando después de 12 a 13 horas, 14 y así en adelante. Para cambiar a minutos, pues presionamos Mode. Empieza a parpadear y de ahí ya recorremos al horario necesario. Al presionar nuevamente Mode ya nos va a cambiar directamente a la fecha, primero el año. Aquí vamos a observar 2018, pues sabemos que estamos en 2021. Presionamos nuevamente el botón derecho, iremos 19, 20, 21. Ahí ya podríamos seguir, pero en el caso de que nos equivoquemos, digamos nos vayamos al 22, pues como les mencionaba, no podemos irnos hacia atrás, tendremos que recorrer todos los años o dejando presionado irnos más rápido. Pero algo también que les mencionaré es que después de llegar a 99 no hay ningún problema, no se va a ir a 2100 a 100 o 2101, 2102, sino simplemente llega al 2099 y lo que va a pasar es que se reinicia a 2000. Entonces sería lo más rápido, no hay que pensar que vamos a tener que recorrer todo o tener que resetear, sino simplemente darle toda la vuelta hasta 99. Bueno, y me pasé otra vez, 20, 21, listo. Ahí presionamos Mode y lo que va a cambiar es la fecha en la parte de abajo. Ahí empieza a parpadear el número 7. Sabemos que son los meses porque si llegamos al número 12, pues obviamente nos va a enviar a 1, presionando el botón derecho. Ahí está, nos manda a 1, enero, febrero, pues estamos en marzo, lo dejamos en 3, presionamos Mode y nos cambia el número de días. Estamos en 13, aquí lo dejamos. También igual, si lo presionamos, pues nos estará cambiando hasta ya sea 28, en caso de ser febrero, o 29 año bisiesto, porque ya lo tiene de forma automática por la indicación del mes. Aquí pues obviamente si tenemos marzo será hasta el 31, de ahí nos manda a 1. Muy bien, y seleccionamos ya la fecha correcta, que es 13. Para el siguiente presionamos Mode, nos envía a la pantalla principal otra vez, dejando con la configuración en segundos. De aquí ya podríamos cerrar con Adjust. Si colocamos la fecha de forma correcta, pues aquí al aparecernos día va a ser de forma automática. Presiona Adjust, se cierra y nos tiene que aparecer el día en el cual nos encontramos. Quiere decir que hoy es Saturday, sábado, significa que está correcto. En el caso de que pues no corresponda al día en que nos encontramos, pues solamente es porque lo pusimos de forma inversa o tuvimos algún error en esta fecha, ya que esto lo arroja por default. Si en cualquier momento queremos pasarlo de formato de 12 a 24 horas, pues simplemente con el botón derecho lo haremos al instante. Ahí lo tenemos, 13 horas o si no, 1 pm, dependiendo como cada uno guste. Ya vimos que sigue, pues presionamos el botón de Mode y nos cambia la función de alarma. Lo sabemos porque arriba tenemos AL, después la hora que se va a configurar y por debajo tenemos el horario principal, este siempre a la vista. Para iniciar la configuración vamos a presionar el botón de Adjust. Lo que pasa del lado derecho se va a poner una pequeña raya, esto quiere decir que por default se activa. Ahí empiezan ya a parpadear los segundos, entramos a la configuración. Para manipular, pues igual del lado derecho, cambiamos hacia 1, 2, en adelante. Como no aparece ninguna P, significa que estamos en la mañana o AM. Como está en el formato de las 12 horas, pues al llegar a las 12 va a cambiar a la P. Esto hacia PM, digamos que lo dejamos a las 2 de la mañana o 3, bueno, así como quede. De ahí presionamos nuevamente Mode para cambiar a minutos. Empezamos ya la configuración al igual, digamos ya hasta donde sea necesario. Aquí 3:15. Y si en este momento queremos cerrar, pues simplemente lo hacemos con Adjust. ¿Y qué pasa? Que ahí ya se programó. Y quiere decir que esta alarma va a estar sonando de forma diaria mientras la tengamos activa. Pero por debajo quiero que vean estas pequeñas líneas. Como ya mencionamos en la reseña, el reloj, además de permitirnos que suene todos los días,
a la misma hora, nos permite configurarla conforme a fecha, ya sea por día o por mes, que suene todos los días a la misma hora o en una fecha específica, o un día al mes, o todos los días solo por un mes programado. Como lo hacemos, pues al igual, después de dejar presionado Adjust, cambiamos con el botón, de Mode, saltamos después del 15, aquí se va a empezar a parpadear estas pequeñas líneas de abajo, al igual como lo vimos con la fecha. Si seleccionamos el botón derecho, pues empezará primero con enero, de ahí así, dependiendo del mes en el cual queramos que suene. Digamos que lo dejamos durante marzo únicamente en 3 y ahí cerramos la configuración. Quiere decir que durante marzo va a estar sonando diario. Al pasar a abril, pues ya no sonaría esa alarma mientras se encuentre activa. Al igual, si volvemos a programar, cambiamos por debajo y tenemos el 3, pero después saltamos hacia el mes, hacia el número de día, pues podemos seleccionar el único día que queramos que suene. Digamos para el día de mañana 14, pues ya tendremos programado la alarma en la fecha que queramos que suene al cerrarlo. Quiere decir que esta vez solamente va a sonar durante el día 14 del mes de marzo. O si durante la programación dejamos el mes en 0 o en esta pequeña raya, digamos dejamos al 12, pues de esta forma al cerrar y dejar activa la alarma solamente va a sonar los días 14 de cada mes en adelante. Queremos dejarlo igual como estaba al principio, pues obviamente tendremos que del 14 irnos hasta el 30 o 31 y de ahí saltarnos a que se aparezca en 0 o en estas pequeñas rayas. Ahora digamos que estamos en la pantalla principal y aquí vemos los testigos de SNZ, ALM. Les mencionaré que SNZ es la función de la alarma tipo despertador o que esta suena 7 veces durante 10 segundos cada 5 minutos. Para activarla nos vamos al formato de la alarma y dentro de esta pantalla tenemos que presionar el botón de Adjust una vez y ahí aparece el testigo donde se encuentra activa. Quiere decir que a las 3:15 va a sonar durante 10 segundos. Después de 5 minutos va a volver a sonar otros 10 segundos, así hasta 7 veces. Si queremos desactivarla, pues igual presionamos Adjust. Se va a borrar de hecho las dos. Se borra tanto la línea de la alarma y de snooze. Si estamos en la pantalla principal, pues nos cambiamos a alarma y desde aquí es donde podemos, con el botón Adjust, el poder activarla o desactivarla, al igual que el formato del tipo despertador. Continuando con funciones de sonido, pues tenemos la señal horaria, donde a algunos les gusta activar o desactivar ese pequeño bip o esos doble bip que suena cada hora. Lo haremos también desde la pantalla de alarma. Aparece esta configuración, lo que haremos es presionar el botón derecho y tenemos que visualizar estos doble cero. Entonces lo que haremos es el presionar el botón izquierdo. Aquí pueden ver este pequeño testigo de SIG, de Signal, significa que está activo. Si queremos desactivarlo, o sea que ya no suene ese bip, pues presionamos Adjust, ahí se borra. Si lo que queremos es pues activarlo, nuevamente presionamos. Ahí se encuentra activo e inactivo. Si regresamos a la pantalla principal, pues ya no observaremos ninguna de estas líneas. Para llegar a esa función, pues presionamos 2 veces Mode y llegamos al cronógrafo. Se encuentra en 0. Para iniciar su marcha, presionamos el botón derecho inferior y empiezan a contar las centésimas de segundo. Por arriba los segundos, minutos y horas. Si queremos generar alguna pausa en cualquier momento, presionamos nuevamente este botón. Ahí está, se detiene 8. Presionamos para continuar y sigue desde el mismo punto. Para reiniciar a 0, presionamos el botón superior izquierdo Adjust. Ahí está 0. Reiniciamos, pero si lo que queremos es generar una vuelta o un split, como tiene la indicación, pues en cualquier momento que esté el tiempo corriendo, pues presionamos Adjust y aquí arriba vamos a observar SPL, split. Significa que ahí se generó ese corte, pero continúa contando el tiempo, lo sabemos porque están parpadeando estos dos puntos. Si presionamos en este momento, vean, no sigue de 8, sino ya desde 22 donde siga transcurriendo el tiempo. Queremos cerrar, pues nuevamente desde aquí presionamos y nos envía a 0. Ahora si estamos con el conteo, pero generamos el corte en cualquier momento y queremos enviarlo a 0, pues lo tenemos que hacer desde aquí, nuevamente presionar o pausar. Se encuentra en split, tenemos que hacerlo 2 veces y ahí está, nos lo reinicia a 0. Pasando esas dos funciones ya vistas, pues llegamos a DT o Dual Time, que esta nos sirve perfectamente para viajeros, que es donde tenemos un segundo uso horario independiente del horario principal. Aquí podemos configurar horas y minutos únicamente. No podemos configurar los segundos o reiniciar. Ahora lo ven porque presionamos Adjust para la configuración. E igual va dependiendo de si nos encontramos en formato de 12 o 24 horas. Aquí empieza a parpadear a las 5, presionamos el botón derecho y nos cambiará ya sea adelante, si queremos PM o AM, si que se quita la pequeña P. Presionamos el botón de Mode y nos cambia a minutos. Allá podemos seleccionar el horario necesario, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Y por debajo siempre vamos a visualizar el horario principal, si es que queremos ponerlo como nuestro lugar de origen, dependiendo cuál sea necesario. Para cerrar la configuración, pues es con Adjust, porque si presionamos Mode no nos va a cambiar a segundos, sino simplemente a hora.
Aquí cerramos y listo. Podemos dejarlo visualizando el segundo uso horario y por debajo el horario principal. Olvidé mencionarles que este característico VIP que se genera entre cada función, pues no se puede quitar. Esto ya es por default dentro de la programación. No es como algunos otros que tienen un mute. Pero bueno, creo que con eso cubrimos ya todos los datos de este reloj W800H. Pero como saben, siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión en el caso de que, bueno, les haya agradado, algo que quieran agregar, que yo me equivoqué en algo o algo faltó. También espero su like, eso ayuda mucho al canal. Compartan. A quien no esté suscrito y desee hacerlo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. De mi parte es todo y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.